Espíritu Santo, ven. Sí, fue el título de este libro que salió en 1994. La lección de ese trimestre tenía que ver también con el estudio del Espíritu Santo. Y definitivamente lo que hemos estado estudiando desde ese entonces como iglesia en las diferentes lecciones tiene que ver con la obra del Espíritu Santo de alguna forma, porque Él siempre ha estado presente para que entendamos la palabra de Dios. Sin embargo, me llama la atención que este libro tenga tanto tiempo de haber salido y que tengamos todavía la misma necesidad, o tal vez más urgente, esta necesidad de decirle al Espíritu que venga. La pregunta es si cuando viene estamos listos. Vamos a hablar de eso y por eso te invito a que estudiemos juntos la escuela sabática. Efesios capítulo 4, versículo 30. Empecemos por allí para hablar acerca del Espíritu Santo en esta ocasión. Dice lo siguiente: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Esta semana nos proponemos estudiar 3 figuras en las cuales el Espíritu Santo aparece de una forma en la que tú o yo lo aceptamos o lo rechazamos. 3 formas, 3 versículos incluso para ser también específicos, en donde el Espíritu Santo va a aparecer, pero sobre todo se nos invita a nosotros a no hacer algo que pueda hacer que Él sea ahuyentado, que Él sea rechazado. Y este es el primer versículo. La primera indicación, el primer consejo, o incluso si usamos la gramática, el primer imperativo que se le pide a los cristianos que no hagamos es no entristecer al Espíritu Santo. Se nos pide que no hagamos eso, que no entristezcamos al Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo es una persona y como tal, Él puede ser ofendido, Él puede ser de alguna forma lastimado o simplemente, como lo dice el texto, entristecido. Para entender mejor a qué se refiere el apóstol Pablo en Efesios 4, versículo 30, con el verbo entristecer aplicado al Espíritu Santo, ¿qué te parece si vemos cómo se usa este verbo, esta palabra, en otros versículos de la Biblia? ¿Qué te parece el versículo de aquel joven, o cuando se menciona de aquel joven que conocemos como el joven rico? Se acercó con Cristo, le preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna. Jesús le dijo que guardar la ley, tú conoces la historia, pero cuando le pidió algo más, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, dice que el joven se entristeció y se fue. No quiso seguir a Cristo, no estuvo dispuesto a pagar el precio, se fue triste. Hay otros versículos en el Evangelio de Mateo, por ejemplo, cuando el Señor Jesús le decía a los discípulos: yo tengo que morir, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado en una cruz, sea muerto. Y entonces dice que en los versículos siguientes dice que los discípulos se entristecían, se ponían tristes al saber eso. Otro versículo que habla de ponerse triste es un versículo del apóstol Pablo, primera carta a los Tesalonicenses, cuando está hablando acerca de la segunda venida, cuando está hablando de la esperanza que debemos guardar aquellos que creemos en que Jesús va a regresar y que entonces la muerte no es el fin de todo. Cuando Pablo está hablando de eso, él dice, para que no os entristezcáis como aquellos que no tienen esperanza. Si te das cuenta en todos estos versículos, las personas que son entristecidas, además de ser reales, de carne y hueso como tú y como yo, son personas que tenían que tomar una decisión y en consecuencia esa decisión les ponía en este estado de ánimo. El joven rico no estuvo dispuesto a pagar el precio de seguir a Cristo, se puso triste. Los discípulos no querían que su maestro tomara la decisión de ser entregado y ser muerto por nosotros, se ponían tristes al saber que Jesús lo haría. Y nosotros no debiéramos entristecernos sin esperanza como los demás, porque nosotros sabemos que el sueño es la mejor forma de entender lo que es la muerte de un amigo de Dios. Para quienes estamos durmiendo o estuviéramos durmiendo cuando Jesús regrese, simplemente el Señor nos llamará a levantarnos, a despertarnos de ese sueño. Pero tenemos que tomar una decisión desde ahora.
no estar tristes como aquellos que no tienen esperanza. Bueno, regresemos con esta idea al pasaje. No entristezcáis al Espíritu Santo. Sí, tiene que ver con emociones, pero también tiene que ver con ofender a una persona. No sabemos exactamente todas las características del Espíritu Santo como persona, como un ser. No tenemos ni siquiera un versículo que se nos describa físicamente al Espíritu Santo, a no ser por algunas metáforas, algunas imágenes. Sí, como la que te enseñé en la portada del libro hace un momento. Con fuego, con agua. Hemos hablado ya de eso. Pero lo que sí sabemos es que como un ser personal, Él está dispuesto a llamarnos, a buscarnos, pero tú y yo también tenemos la posibilidad de rechazarlo, de ofenderlo y por ende entristecerlo. Bueno, si podemos entristecerlo, definitivamente que no sería lo que se nos invita a hacer, entristecerlo, sino todo lo contrario. Hay otra cosa que lamentablemente también podemos hacer y que nos estaría poniendo en una situación equivocada o incorrecta respecto al Espíritu Santo. Y es la que tiene que ver precisamente con el fuego. Otro versículo que viene en la lección de esta semana es el que tiene que ver con primera carta de Pablo a los Tesalonicenses, el capítulo 5, el versículo número 19. Aquí está el segundo versículo, la segunda cosa que no hay que hacer. Te leo primera Tesalonicenses 5:19. No apaguéis al Espíritu. Una persona puede ser entristecida. Ahora, representado como fuego, se nos dice, no apaguéis al Espíritu. ¿Has ido a algún campamento en alguno de los clubes de tu iglesia? ¿Fuiste algún directivo tal vez, o eres en este momento directivo de algún club? Tal vez el de conquistadores, el de guías mayores. Seguro que sabes entonces cómo debe apagarse una fogata, cuáles son las reglas de seguridad para encenderla y también para apagarla. Una de las cosas que a mí me decían cuando iba a los clubes es que para apagar una fogata es necesario cerciorarse de que realmente aún los carbones queden sin la posibilidad de encenderse nuevamente, y para eso hay que arrojarle tierra. Habría que poner tierra sobre esos carbones todavía calientes que estaban humeando allí, poner tierra, porque la tierra hace que se apague ese fuego. ¿Has visto aquellos grandes incendios en algunos lugares en donde tienen que rociar desde avionetas o desde helicópteros algún líquido especial para que sea apagado el fuego? Esa sería tal vez una ilustración moderna de lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. No apaguéis al fuego del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es asociado con el fuego. El Pentecostés es el momento tal vez más ejemplar de esta imagen del Espíritu Santo, el fuego. Pero ese fuego puede ser apagado, no porque no tenga suficiente energía, no porque no tenga suficiente fuerza por sí misma o por sí mismo este fuego. El Espíritu Santo no puede acabarse, es divino, es eterno también. Pero nosotros podemos, desde una perspectiva individual de nuestra relación con Él, podemos apagar la influencia del Espíritu. Y en lugar de que ese fuego esté ardiendo, que ese fuego esté provocando fervor en nuestra vida, entonces nosotros podemos, lamentablemente tenemos esa oportunidad de apagar la voz, de apagar la influencia, de apagar ese deseo del Espíritu Santo que nos habla, o esa influencia del Espíritu Santo que quiere transformarnos y ayudarnos a entender mucho más el plan de Dios para nuestra vida. Llevamos dos ideas entonces. La primera tiene que ver con entristecer al Espíritu, sí, porque es persona. La segunda tiene que ver con no apagar el fuego del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es poder. Vamos con la tercera idea, ¿te parece? La tercera idea y el tercer versículo lo encontramos en Mateo capítulo 12. No vamos a leer ahora el texto, pero seguro que lo recuerdas, porque de hecho así es el tema o el título de la lección de esta semana. No entristecer al Espíritu Santo tiene que ver también con blasfemar contra el Espíritu Santo. Jesús le dijo a las personas que lo estaban allí queriendo hacer caer entre sus dilemas, entre las preguntas difíciles que le planteaban. Jesús les dijo a estas personas, todo pecado le puede ser perdonado a los seres humanos, pero la blasfemia contra el Espíritu, esa no le será perdonada. Durante muchos siglos los teólogos, los estudiosos de la Biblia han querido definir qué es eso de la blasfemia contra el Espíritu Santo.
Bueno, blasfemar en un sentido estricto no es muy diferente a hacer triste a alguien, porque cuando alguien blasfemaba en el tiempo bíblico, lo que estaba haciendo era hablar mal de una persona o hablar en contra de esa persona, incluso con una intención de difamarla, una intención de poner por el piso el nombre de esa persona. Por lo tanto, una blasfemia no es algo bonito. Que alguien blasfemara el nombre o a una persona le estaba deseando algo muy malo y provocando incluso con acciones algo negativo respecto a lo que otros pensaban de esa persona. Bueno, quiero que tomes en cuenta lo siguiente. Cuando Jesús le dice esto a los fariseos acerca del pecado contra el Espíritu Santo, Él acababa de hacer milagros, había sanado a personas. Y estos personajes están molestos porque dicen, realmente tú haces milagros, pero lo haces por el poder del maligno. Cuando Jesús les dice que ellos están cometiendo un grave error y que no les será perdonada la blasfemia contra el Espíritu Santo, esa frase se da en el contexto de hacer milagros. Se da en el contexto de hacer milagros. Si tú buscas la frase que tiene que ver con blasfemar contra el Espíritu Santo, vas a encontrar que hay pasajes en la Biblia en donde también se habla de blasfemar contra Dios en un contexto de milagros. En particular, si tú te vas al capítulo 3 del libro de Daniel, vas a encontrar que cuando Nabucodonosor reconoció que Dios había librado a los 3 amigos de Daniel, vas a notar que él pidió, o más bien decretó, que nadie podía blasfemar contra el Dios de esos jóvenes hebreos. Nadie podía blasfemar. ¿Por qué? Porque lo había visto realizar milagros. ¿Cuál es el milagro más grande que has visto? ¿Has visto un milagro, como a veces clasificamos esos actos portentosos, sobrenaturales? Tal vez no te ha tocado presenciar un milagro de ese tipo, pero si hablamos del milagro de la conversión, del milagro del nuevo nacimiento, del milagro del que tú y yo sabemos muy bien que sin él no estaríamos tal vez en la iglesia, no leeríamos la Biblia, no sabríamos ni tendríamos ganas de saber nada acerca de Dios. ¿Qué te parece si hablamos de ese milagro? De ese milagro sí sabemos un poco. Hemos sido no solamente espectadores de ese milagro, no solamente testigos de ese milagro, sino participantes de ese milagro. Y ese milagro, lo hemos estado estudiando todo el trimestre, tiene que ver con la iniciativa del Espíritu Santo, con la obra del Espíritu Santo. Blasfemar contra el Espíritu tiene que ver con no reconocer que los milagros que Dios hace realmente son de Él y para nuestro bien. Los fariseos estaban molestos porque Jesús hacía milagros. Y Él les dice, ustedes están blasfemando contra el Espíritu Santo. Porque desde esta perspectiva, blasfemar contra el Espíritu Santo es decir, Él no puede. Tú no puedes hacer las cosas, le decían a Jesús, que solamente se podrían hacer por el Espíritu de Dios. Pero por supuesto que Él podía, porque Él tenía el Espíritu de Dios. Jesús no hizo sus milagros por su propio poder. El poder para hacer los milagros venía del cielo. Al igual que tú y yo tendríamos acceso también a ese poder. Por eso tendremos pasajes en la Biblia donde aún los discípulos también hicieron milagros. Jesús hizo el poder o tuvo poder de hacer milagros porque el Espíritu Santo también lo capacitó para hacerlo. Quien no reconoce eso, blasfema contra el Espíritu Santo. Si tú y yo somos participantes del milagro de la conversión, somos participantes de ese fuego que un día se encendió en nuestra vida, llamada vida cristiana, y somos aquellos que tenemos una relación con la persona que se puede entristecer, que es el Espíritu Santo, entonces tú y yo somos participantes de ese milagro. Pero cada vez que no le damos honor al Espíritu Santo, o no pensamos que Él es capaz de cambiar esto que está aquí adentro, o no se lo permitimos, de alguna forma estaríamos también ofendiéndolo a Él. No digo que la primera vez que nos portemos mal, estamos ya blasfemando contra el Espíritu Santo. Lo que estoy diciendo es que también es posible que tú y yo, sin quererlo, o a veces tal vez sin darnos cuenta, podríamos estarnos encaminando hacia ese peligroso camino que sería no reconocer la obra poderosa del Espíritu Santo, o incluso no dejar que otros puedan reconocerla en nuestra vida. Porque si la gente no ve cambios en nuestro actuar, si la gente no ve cambios en nuestro estilo de vida, ¿cómo podría decir el Espíritu Santo es poderoso? La manifestación de ese milagro tendría que verse
Y cuando se ve, se podría entonces reconocer también la obra y el sello del Espíritu Santo. Sí, hace varios años ya, la Iglesia estuvo estudiando acerca de la venida del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Y el subtítulo, tal vez lo puedas notar, nuestra necesidad más imperiosa. El año 94, estamos en el 2017. ¿Seguirá siendo esa una necesidad? Si esa es la necesidad más importante para ti, entonces por favor, y el mensaje también es para mí por supuesto, no pongamos triste al Espíritu, no apaguemos su fuego y mucho menos corramos en dirección a no reconocer su poder que podría llevarnos incluso a blasfemar contra el Espíritu Santo, tal como lo hemos explicado en esta sesión. Seguro que tú podrás estudiar más en la lección de esta semana, seguro que podrás entender mejor algunos de los puntos que hemos visto, pero la invitación en esta penúltima lección del trimestre es que sigamos haciendo lo que sí debemos y evitemos aquello que no debemos. No entristezcamos, no apaguemos, no blasfememos. Pongamos lo positivo entonces para terminar. Alegra al Espíritu Santo, aviva ese fuego, permite que ese fuego esté vivo en ti. Y número 3, glorifica a Dios a través de permitir que el Espíritu Santo siga haciendo su obra en tu vida. Él quiere y puede seguir haciéndolo. Si lo crees, sigue adelante entonces, aprovéchalo, disfrútalo. Y yo te espero la próxima semana, cuando estudiaremos la última lección del Espíritu Santo de ese trimestre. Dios te bendiga.